Muy bien. Ahora quitaron la pantalla. Bien. Buenas noches a todos. Soy ingeniero Franz Moñedo Cosío, director académico del Centro de Capacitación CEPRA, ingeniero químico de producción. Llevamos a 10 años trabajando como supervisor de planificación y seguridad dentro de proyectos petroleros. Y en este caso, como estaba comentando, durante muchos años he sido eh, un instructor de Excel y en este momento nosotros vimos la necesidad de lanzar un curso más específico, ¿no? Como estoy comentando que es uno de los programas más requeridos actualmente, ¿no? Y principal, en este caso, para nuestra carrera profesional. Yo creo que ya antes de migrar a otros programas, ¿no? Con ayuda de inteligencia artificial, entonces una base que nosotros vamos a poder aplicar y vamos a poder tener es justamente aprender el Excel para todo nuestro desarrollo profesional y nuestra etapa laboral que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Bien, entonces este curso que nosotros vamos a tener acá, para las personas que preguntan si nosotros empezamos desde cero, sí se empieza desde cero, pero como estaba explicando, en este caso, nosotros vemos el programa que tenemos, nosotros vamos a entrar un poco a las de texto cadena. ¿Ya? Entonces acá no está, que son las funciones más básicas, que serían las funciones matemáticas y estadísticas, ¿no? La función sumar sí, contar sí, y todas las funciones, ¿no? Entonces, esas funciones nosotros la vamos a poder ver, ¿no? Dentro de lo que sería dentro del Excel, realizando un pequeño análisis de lo que sería un data, ¿no? Hay diferentes tipos de análisis que nosotros podemos contemplar dentro del Excel, ¿no? Primeramente, vamos, si nosotros, en este caso, vamos a aplicar y vamos a utilizar el Excel, ¿no? Nosotros necesitamos conocer, obviamente, todas las funciones que nosotros tenemos dentro del Excel, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con un pequeño formulario para poder ir, podemos ir para tener una biblioteca, ¿no? De todas las funciones que nosotros, como mínimo, deberíamos conocer dentro del Excel, ¿no? Si ustedes preguntan, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a ChatGPT o entran en algún indicador de cuáles son las 10 funciones más utilizadas que nosotros debemos aprender, obviamente nos va a decir que va a ser la función de suma, ¿no? La función sumar sí, la función contar sí, y las funciones de búsqueda por su excelencia y las funciones lógicas, las funciones IO, ¿no? Entonces acá, en este pequeño cuadro que yo tengo las matemáticas, que lo vamos a ver, más que todo la parte de aquí abajo, donde tenemos la función sumar sí, contar sí conjunto, las funciones estadísticas, la función contar, contará, las funciones promedio, las funciones máximas y mínimos, las funciones lógicas, la función y la función y las funciones de tipo texto, que pueden generar un código y más que todo tienen las herramientas del código, las funciones de tipo fecha y las funciones de búsqueda, ¿no? Esto es lo mínimo que yo debo de saber para por lo menos saber un Excel nivel intermedio, ¿no? Intermedio, ¿no? Acoplando a esto, tendríamos que ver las herramientas que nosotros manejamos dentro del Excel. Entonces, como ya estoy indicando, si bien en este caso el temario me dice que nosotros vamos a aplicar las funciones básicas, en esas funciones básicas tenemos que aprender las funciones matemáticas, las funciones estadísticas. Y en sí, eso vamos a hacer directamente un repaso ingresando a una base de datos. Ahora te voy a explicar, ¿no? Para luego entrar a las funciones avanzadas. En este caso, que nosotros vamos a poder realizar una función avanzada, que nosotros tenemos las funciones lógicas, las funciones anidadas, que cuando hablamos ya de funciones anidadas, ya estamos hablando de un Excel intermedio, ¿no? Entre una función, otra opción, que ahorita les vamos a mostrar un ejemplo. Y las famosas, la función buscar B, ¿no? ¿Dónde vamos a ver? Entonces, nosotros fijamos, digamos, el primero y el segundo punto, nosotros tenemos que aprender una gran cantidad de funciones
para ver tal vez unas aplicaciones que nosotros tenemos, ¿no? Una de supervisión, en este caso unas funciones de búsqueda para poder utilizar, ¿no? Y tal. En este caso solamente el contenido está muy bajo, ¿no? Digamos, ¿cómo va a ser la dinámica? Que esto es una referencia a todo lo que nos vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, si nosotros vemos acá, ¿no? Nosotros podemos en el Excel podemos tener varios planillas, ¿no? Varios esquemas, varios historiales, o como nosotros lo llamamos siempre en el Excel, varios datas, ¿no? Es data, simplemente es un conjunto, en este caso es un conjunto de valores que nosotros tenemos dentro del Excel que podemos ir realizando y que nosotros vamos a ir poder rellenando un historial. Puede ser un historial de compras, un historial de mantenimientos, registro de su producción. En este caso, si nosotros nos vamos a ir al área de gestión, por ejemplo, de sus no conformidades, ¿no? Registro, ¿no? Más que todo para cada una de las herramientas o de acuerdo al área de ingeniería que nosotros vayamos a eh, poder enfocarnos. En este sentido, ¿no? En el Excel, nosotros tenemos que aprender que si bien nosotros tenemos un data, por ejemplo acá, ¿no? Nombre, ciudad, Cochabamba, nosotros tenemos que aprender a pasar, en este caso de acá, ¿no? A manejar una data, ¿no? Que si nosotros tenemos una data, ¿no? En el Excel, ¿no? A ver, fíjense acá, dentro del Excel, cuando yo hago clic en cualquier celda, aquí arriba me aparece diseño de tabla. Cuando ustedes, por ejemplo, si están en un trabajo o descargan una planilla de internet y si hacen clic en cualquier celda, y automáticamente aquí arriba nos devuelve un valor que dice diseño de tabla, entonces quiere decir que estos datos están siendo tomados como tabla, ¿no? Ahora, esos valores de acá, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que nosotros vamos a manejar como tabla, ganamos esta opción, ganamos estas herramientas adicionales a los que maneja una base de datos, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro esto de, voy a copiar todas esas columnas, control C, lo voy a copiar a otra hoja vacía, control V, vengo acá y le digo que me copie solamente valores, ¿no? Porque yo quiero manejar desde el principio una data, ¿no? En este caso fecha, lo selecciono, lo voy a cambiar a fecha porque le he dicho que selecciono solamente valores, le he puesto moneda, cambiamos a fecha core. Ahí está. No, ahí. Entonces, ahora si nos fijamos, nosotros tenemos acá un data donde no le he indicado que va a ser una tabla. Y ahí la diferencia es de que si nosotros venimos acá, yo no tengo, si nos fijamos, esa ficha de diseño de tabla. Sin embargo, acá yo tengo esta ficha de diseño de tabla, ¿no? En el caso del Excel, si bien tal vez no te limita, por ejemplo, si nosotros manejamos tabla, no es que me vaya a limitar. ¿A qué me refiero con esto? De que si hay funciones, tú puedes seleccionar esta columna porque no hay tabla. No puedes seleccionar esta, toda esta celda porque no hay tabla, ¿no? Entonces tenemos, nosotros podemos mantener ahí la idea de que tal vez sí no es necesario manejar tabla, pero para la comodidad de uno, ¿no? Y para saber algunas propiedades es necesario manejar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de manejar una base de datos o una tabla? Ejemplo, uno de los criterios que nosotros tenemos que utilizar dentro del Excel para hacer un análisis de cualquier análisis simple es utilizar la base de datos, ¿no? O aprender los valores únicos, ¿no? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? Acá me está indicando que tenemos las ventas por ciudades. Un ejemplo. ¿Cuántas ciudades hay en esa tabla? Es decir, ¿cuántos valores únicos hay en toda esta columna? Si yo deslizo, a simple vista yo veo Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, ¿no? Pero si voy más abajo, puede existir otro, ¿no? Sucre, tal vez se ha aumentado Potosí. Entonces,
ahí mira, aquí tenemos Sucre. Entonces, yo no voy a ir revisando uno por uno, ¿no? Lugares únicos, ¿no? Ahora, claro que si nosotros tenemos un data de 10, de 20, se puede hacer. Pero si tenemos un data de 50 para arriba, de 100 valores, de 200, de 1000, entonces nos vamos a pasar más tiempo en buscar esos valores. Lo que nosotros queremos con el Excel es manejar y ganar esa velocidad, ¿no? Ganar trabajos dentro del Excel, ganar eficacia en nuestro trabajo para que no nos tome mucho tiempo elaborar un informe para que nosotros lo hacemos rápido. Entonces, si nosotros manejamos un data, podemos venir acá a datos y indicar utilizar filtro, ¿no? ¿Qué me hace esa herramienta? Me va a filtrar la columna que yo tengo en mi tabla, en este caso, ahí, y me va a devolver, no me va a devolver, sino va a decir, me va a indicar los valores únicos que existe dentro de esta columna. Estábamos con el ejemplo de ciudad, ¿no? Si nosotros vamos clic a clic en ciudad, en no ahí, fíjense que nosotros tenemos acá, me va a indicar, o bien esto, acá abajo, bebidas, carne, pero estaba en ciudad, ¿no? Mire, vamos a ciudad, tengo solamente Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre. ¿Qué me quiere decir eso? ¿No? Que en este caso, ¿no? Que en la columna de ciudad yo tengo solamente a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre. No tengo más, ¿verdad? Eso es lo que hago, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer un análisis acá, ¿qué es lo que hago? Lo bonito del Excel 2024 es que ya tiene una función, ¿no? Que se llama la función únicos, ¿no? Yo le digo de únicos, selecciono toda la columna porque estoy manejando, no le he indicado que esto va a ser tabla, ¿no? Entonces ahí me va a devolver los valores únicos, control C, y le va a decir copiar valores, ya para no trabajar ahí, copiar valores. Entonces, si nos fijamos, ¿qué me ha devuelto acá? Me ha devuelto los valores únicos que existe en toda esa columna, solamente utilizando la función únicos. Entonces yo tengo la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Entonces, si nos fijamos, yo acá ya he analizado solamente las ciudades que existen en esta columna. Entonces yo lo puedo decir, bien acá, podemos en este caso darle un formato de color que yo decida. Y acá podemos analizar las ventas, ¿no? Obviamente que acá podemos utilizar la función sumar sí, indicando de que vamos a hacer el sumar sí, de que de este rango de ciudad, punto y coma, me busca el criterio Cochabamba, punto y coma, y me devuelve, en este caso, la columna venta. En este caso, voy a seleccionar toda la columna ahí, ya ahí, toda. ¿Por qué? Porque obviamente recuerden que estoy seleccionando, estoy trabajando en datos, ¿no? Entonces vamos a ir a suma y sumar ventas y ahí ya es un pequeño análisis que yo he realizado, ¿no? ¿No? Si me pidieran las ventas totales por ciudad, estas son las ventas totales por ciudad. ¿Cuál es el siguiente camino? Graficar, ¿no? Para llevarte a una exposición, para una PowerPoint, seleccionamos, insertar y elegimos siempre acá el de columna, ¿no? 3D, y ahí podemos tener, y ahí seleccionamos la mayor cantidad de herramientas, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo, en este caso, con el data, ¿no? Cuando utilizamos tablas, no existe ninguna diferencia. No, pero, me dijo pensar. Lo único que cambia es justamente este diseño de tabla acá. Donde, por ejemplo, si bien yo puedo también insertar automáticamente, no en este caso de acá, voy a copiar vamos a decir, mover o copiar, crear una copia, mover al final, acá, ¿no? En esta copia hoja 2, ahora, esta base de datos que acá, lo voy a manejar como tabla, control shift espacio, ¿no? Insertar tabla, ¿no? Nombre de la tabla, le voy a poner CEP. El nombre de la tabla siempre tiene que ser corto y sin espacio, ¿no? Ah, perdón, ¿dónde están los rangos de la tabla? Me están diciendo, disculpa, nuevamente tabla, ahí está, como he apretado control shift espacio o control E, ¿no? Y he seleccionado, ahí está, ¿no? Cuando ganamos esta nueva herramienta,
que es diseño de tabla, podemos insertar un nombre, ¿no? Ahí. En este caso, si hago clic acá, gana nuestra herramienta y me está indicando que esto se llama tabla 4. Y cuando el formato lo vamos a quitar, ¿no? Porque está con formato amarillo, le vamos a decir sin relleno para que esté con el formato que está acá. Porque en diseño de tabla, acá nosotros podemos cambiar el formato de nuestra tabla de manera automática, haciendo un solo clic. Cuando trabajamos con tablas, siempre me va a aparecer, en este caso, lo que sería los filtros, ¿ya? Y entonces ahí, ¿no? Y si nosotros aplicamos ahora una función, por ejemplo, ya no es necesario seleccionar toda la columna, sino simplemente seleccionando la columna de cada tabla. Entonces tiene lo suyo, no tiene lo donde podamos ir viendo y vamos a analizar todos esos datos para poder aplicar, ¿no? Como también podemos insertar, fíjense acá, lo más bonito de las tablas es que si ustedes utilizan mucho el filtro, ya no utilicen filtros, ¿no? Ya no utilicen filtros, es algo antiguo, se puede decir, ¿no? Utilicen lo que es, cuando hacen tablas, tienen que empezar a utilizar segmentación de datos. Ahí, segmentador de datos, ahí, ¿no? Y seleccionan qué columna quieren segmentar. Yo le digo ciudad, aceptar y me va a aparecer en este caso botones para filtrar por ciudad. En este caso, si nos fijamos, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre, ¿no? Y hacemos clic en el derecho para filtrar. Esto es lo más interesante en este caso para poder filtrar. Si ustedes quieren ver un resumen de datos dentro de su tabla para poder revisar, ¿no? Que en este caso solamente utilizando lo que hacer los filtros para poder aplicar. ¿Ok? Entonces, esto se puede realizar. Ya. Entonces, esta es una parte, ¿no? Donde nosotros podemos analizar y acá podemos aprender las funciones, en este caso la función sumar si, contará, ¿no? Y podemos aprender la opción contar si conjunto para poder realizar un análisis y para poder aplicar dentro del Excel, ¿no? Como también tenemos que aprender las referencias absolutas y las referencias exactas, ¿no? En este caso tenemos acá y acá igual tenemos otro, ¿no? Donde ya vamos a sacar acá, en este caso podemos sacar el top 3, como también tenemos un análisis de venta, ¿no? Que hemos ido realizando, ¿no? Y sumar conjunto y tener las funciones max, ¿no? Que se puede realizar y que se va a aprender, ¿no? Luego tenemos que aprender lo que son las funciones de búsqueda, ¿no? Una vez ya aprendido las funciones matemáticas que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que, vamos a visualizar de qué manera nosotros podemos rellenar esta tabla, en este caso utilizando funciones de búsqueda o otra vez utilizando las funciones de conjunto, ¿no? Para poder en este caso ir analizando valores, ¿no? En este caso de ventas, muchos me piden para quitar las ventas más bajas, por ejemplo, ¿no? En este caso, de un rango de datos, cómo nosotros podemos realizar el promedio quitando, por ejemplo, las dos ventas mínimas, ¿no? Entonces ya va creciendo nuestro análisis, ¿no? Si bien nosotros podemos hacer un análisis sencillo de una tabla que nos devuelvan, pero si nos piden en este caso ya cambiar, ¿no? ¿O qué pasa si el promedio se pasa de tal número? Nos podemos insertar bueno, excelente. Entonces, insertar ya los valores cualitativos a cada celda que nos devuelva, ¿no? Utilizando los mayores y menores. Si es mayor a un número, insertar tal condición. Si es menor a todo, insertar tal condición, ¿no? Entonces, eso nosotros podemos ejecutar con la función de la función buscar B. No, entonces, estos son los laboratorios que nosotros hacemos dentro del curso. También se les va a compartir las prácticas para que ustedes puedan ir practicando, ¿no? Y más que todo, también poder analizar un poco estos temas, ¿no? Y después, utilizando esos dos, que sería la base, ¿no? Ya nosotros podemos realizar, en este caso,
em, otro análisis de datos, no es decir otra, sino que si nosotros tenemos una base de datos bien grande, entonces ya sin analizar, o en este caso cambiar valores que nosotros requeramos, entonces ya con las funciones que hemos aprendido lo podemos hacer. Es decir, ¿qué pasa en este caso? Para las transacciones, ¿no? Podemos hallar el costo final, el precio final, la utilidad, cada cuántas ventas hay un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos clientes, ¿cómo podemos rellenar las transacciones utilizando solamente el código de cliente, ¿no? El número de producto. ¿Cómo podemos insertar códigos a nuestro cliente, ¿no? Para que tengan el mismo código, ¿no? Ahí, ¿verdad? Y en este caso también insertar lo que sea las transacciones, ¿no? Es decir, que las transacciones que nosotros realizamos, vamos a poder ir registrando para poder aplicar, ¿no? Y aquí tenemos un montón de restricciones, ¿no? Para poder manejar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no, aquí está demora, ¿no? Si me atrasó más días, que aparezca demora, ¿no? Entonces hay descuento adicional, entonces todo se va a basar en este caso en, ahí está, ¿no? En este caso te hacen los incidentes que ha ocurrido. En este caso serían las ventas, ¿verdad? Entonces es una forma de utilizar, ¿no? Entonces aquí se utiliza todas las unidades que hemos aprendido de una manera sencilla, rápida y aplicativa, a que nosotros vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo, ¿no? Luego, en este caso, como hemos aprendido la función buscar B, tenemos el laboratorio de los costos unitarios. Entonces, sacando los costos de mano de obra, de materiales, ¿no? Y la resistencia de la capa asfáltica, de la resistencia de cemento, podemos sacar el peso unitario, ¿no? Para un metro cúbico de cemento, ¿no? En vez de la cantidad, unidad, la cuadrilla, la cantidad y el precio. ¿No? Ahí está, una vez de costos unitarios para poder aplicar, ¿no? Luego también nosotros tenemos, ¿no? Después de eso, aplicando lo que va a ser el formato condicional, pues vamos a aplicar, en este caso igual, ¿no? Botones, ¿no? En este caso, para poder utilizar y para poder elaborar un cronograma, ¿no? Un cronograma de manera sencilla, donde vamos a poder ver, en este caso, el registro de nuestras actividades, ¿no? Para poder analizarlo y para poder ver, ¿no? También vamos a tener seguimiento del mismo proyecto, cómo nosotros podemos elaborar, en este caso, el seguimiento al proyecto y dando lo que más necesitamos, ¿no? Que en este caso el avance planificado versus el real, para ver el estado de nuestros proyectos, ¿no? Este seguimiento 2 y también tenemos que hacer la ejecución de la curva S para poder aplicar, ¿no? Ahí está. Y también en este caso, ¿no? Tenemos lo que va a ser ahí, vamos a tener lo que va a ser los datos, ¿no? A finalizar, en este caso el curso, vamos a poder, en este caso, lo que está acá, ¿no? Lo que es en este caso todo lo que está acá, ¿no? Lo podemos mostrar acá, no hay ningún inconveniente. Ahí está, ¿no? Entonces, el dashboard que nosotros hacemos va a depender de un pequeño data donde nosotros vamos a explicar los pasos que hacer, ¿no? De data se va a pasar a un análisis y de análisis vamos a pasar a lo que sería al dashboard para que puedan
presentar, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, ahí vamos a tener y vamos a ir ejecutando. No, falta más planillas, no falta una clase aplicativa, en este caso ya tenemos, digamos, para guía civil, podemos hacer para química, en este caso la sección de saponificación o la sección de neutralización, ¿no? Podemos hacer una tabla dependiendo de la concentración también para poder ir aplicando, ¿no? Entonces, se puede hacer muchas cosas dentro del Excel para poder, tal vez, en este caso, automatizar o cambiar de manera manual pequeños valores, ¿no? Para que esos datos usted pueda modificar de manera más rápida, ¿no? Que en este caso, en esta gráfica ya estamos viendo los porcentajes, por ejemplo, ¿no? En este caso, opciones de avance, ¿no? Para cada uno. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta o alguna duda que tenga hasta acá? Ahora, dentro de todo esto, nos faltaría ver como dos clases más o dos archivos aplicativos, ¿no? Aplicativos para poder ver el uso de todas las funciones que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, Castle Dashboard, y también vamos a hacer una clase de KPIs, ¿no? Por si acaso para poder realizar. Y si los que preguntan en este caso, ¿cómo es que nosotros realizamos el dashboard? Eh, Ahí está, ¿no? En este caso ahí tenemos, y ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas utilizamos para elaborar el dashboard? Nosotros lo podemos hacer con puro tablas dinámicas, ¿no? Con puro tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas tienen este segmentador. Perfecto, ¿no? Y ahí están los datos únicos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Una consulta, alguna que tengan. Perfecto. Entonces, a ver, les hay que mostrar un poco. Hay más cosas que se, que se puede hacer, ¿no? Muchas más cosas con respecto, digamos, toda esa gestión, ver los KPIs, ¿no? Insertar botones, ver un poco la aprobación y planificación de proyectos, ¿no? Ver en este caso de ingeniería química lo que vamos a ver, lo que va a ser, digamos, la sección de neutralización, cómo con las bases podemos ir cambiando la concentración, por ejemplo, de cada sustancia, y todo el diseño, ¿no? Pero todo lo que es una base siempre es un análisis de datos, ¿no? Porque yo he empezado en este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros nos tenemos que quedar tranquilos cuando aprendemos el Excel, que ahora está de moda mucho los dashboards, es iniciar, en este caso, de una base de datos, aprender qué es tablas dinámicas, y terminar elaborando un dashboard, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener en este curso, ¿no? Si bien yo voy a empezar a trabajar en un data, sé analizar, sé utilizar todas las funciones, realizar un resumen de datos, ¿no? Con todos los datos que yo tengo, excelente, ¿no? Pero si nosotros manejamos tablas y utilizamos pura tablas dinámicas para dar valor,
¿no? En este caso ya cambia, ¿no? Puede cambiar, en este caso, la forma y la figura de qué datos nosotros estamos manejando y siempre enfocar los valores que deseamos resaltar más, ¿no? Para que nosotros podamos ir aplicando. ¿Ok? Muy bien. Cualquier consulta, si algo no está dentro del alcance del curso, no puede escribir inbox a cualquier administrador de grupo para que podamos añadir, ¿no? En este caso también del curso, para que nosotros quedamos satisfechos, ¿no? Con la oportunidad que tenemos a este momento de seguir mejorando nuestros niveles en el Microsoft Excel. ¿Ok? Muy bien. Ahí tengo una consulta, alguna duda. Pues utilizar tablas dinámicas es sencillo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Utilizando, para hacer tablas dinámicas, ¿no? Ustedes tienen su data, lo único que tienen que hacer es venir acá, insertar, ¿no? Tablas dinámicas desde un tablo rango, sí, esta va a ser mi tablo rango, ¿no? Tablo rango, tabla 2, ¿sí? ¿Dónde quieren su hoja de cálculo? Dicen nueva hoja de cálculo. Ahí. En nueva hoja de cálculo, hacemos clic acá, vamos a crear una hoja más, ¿no? Y decimos aceptar. No, no es necesario hacer clic por si acaso en una pestaña, ¿no? En este caso automáticamente, ahí está, ¿no? Excelente, ¿no? Y acá, en la tabla dinámica, lo único que tienes que saber que acá, en la derecha, me va a aparecer los nombres de campo de cada uno. Es decir, en este caso, nombre de campo, personalidad, cantidad, categoría, ciudad, país, mes, ¿no? Todo lo que nosotros está acá. Mes, país, ciudad, categoría, nombre bruto, precio, unidad, cantidad, descuentos, forma de pago. Ahí está. ¿No? Yo tengo mes, país, ciudad, categoría. Entonces, si nosotros nos vamos acá a la tabla dinámica, yo he analizado anteriormente con la función únicos los países, ¿verdad? Yo selecciono país y lo voy a insertar en filas. Fíjense, Argentina ya me ha devuelto automáticamente los valores únicos que están en esa columna, ¿no? Le digo suma, vamos a poner, digamos ahí, cantidad vendida y le digo en valores. Y ya está, ¿no? Es lo mismo como si nosotros hubiéramos utilizado, en este caso, una utilizar la función sumar sí. Ahora, ¿cómo se hacen los dashboards o esas bases de datos que nosotros siempre queremos ir a finalizar? Para eso es súper sencillo que ustedes vengan acá y utilicemos lo que hemos aprendido, ¿no? Antes de entrar, ir a tabla dinámica, analizar tabla dinámica y insertar un segmentador de datos. Es decir, ¿por qué nosotros queremos filtrar? Por categoría. Ahí. Mm, ahí está. Entonces, si nosotros nos fijamos, yo tengo aquí un botón, no, tengo botones, donde automáticamente, por ejemplo, ¿no? Ahí, yo tengo, quiero las ventas de Argentina, en este caso, perdón, las ventas por países, pero por categoría. Quiero que me muestre las ventas de bebidas, por ejemplo. Ahí está, solamente bebidas. Carnes, carnes. Si acá desaparece el país, quiere decir que en ese país no existe esa venta. Condimentos, ahí está. Lácteos, ahí está. Repostería, y ahí. ¿No? ¿Qué sigue a continuación? Insertar. En este caso, vamos a insertar. Y vamos a insertar lo que va a ser, en este caso, un gráfico dinámico. No podemos insertar sus gráficos porque estamos trabajando ya con tablas dinámicas, ¿no? Entonces, vamos a insertar un gráfico dinámico. Y ahí seleccionamos el gráfico dinámico y lo vamos a hacer unas columnas. Sencillo, ¿no? Entonces, en el dashboard solo se va a copiar esta imagen, ¿no? ¿Por qué? Ahora, yo tengo este botón, bebidas, le vamos a dar solamente bebidas. Carnes,
solamente carnes. Condimentos, condimentos. Lácteos, lácteos. Entonces ahí varía, ¿no? Se acomoda. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en un dashboard, donde nosotros utilizamos estos botones, estos segmentadores, para poder utilizarlos y para poder aplicarlos dentro del Excel, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos a aprender de análisis de datos, obviamente que aplicado a ingeniería, como iba indicando, ¿no? En ingeniería química vamos a hacer la reducción de actualización. Antes de eso, tenemos que hacer un análisis de datos, tenemos que aprender justamente utilizando todas las funciones de búsqueda que hemos aprendido, ¿no? Vamos a hacer para civil, vamos a hacer lo que va a ser el cronograma, que está acá, vamos a hacer cómo sacar los hitos, vamos a ver de qué manera podemos encontrar, realizar el control de proyectos real versus lo planificado, que muchos nosotros queremos ver, ¿no? Y hacer un cálculo a través de un equipo de un diseño con botones para poder aplicar. En este caso, ahí nosotros tenemos la ejecución, ¿no? De la curva S a base de proyecto, ¿no? Aquí solamente nosotros tenemos que darle el formato, ¿no? Pero esa es la base de la idea que nosotros tenemos que llegar, ¿no? La curva S de avance, el avance del proyecto y el seguimiento al mismo proyecto utilizando solamente puro porcentajes o hitos de acuerdo al cobro que nos da. Utilizando solamente también los costos unitarios, utilizando la función buscar B para poder ir aplicando. Ahí, aquí tengo el cemento, los materiales y la mano de obra y los costos unitarios, ¿no? Entonces también de diferentes actividades nosotros podemos calcular el costo unitario para poder insertar dentro a nuestro proyecto, ¿no? Para terminar en curso en informe de tablas dinámicas. Y también antes de entrar a tablas dinámicas, vamos a ver lo que sería la grabadora de macros, ¿no? En este caso, y la grabadora de macros para poder ver un poquito de que nosotros podemos programar sin entrar tanto al Visual Basic, solamente con la grabadora de macros. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tiene una consulta, alguna duda o comentario. Bien, bueno, el tema es amplio, ¿no? Cada clase va a durar, digamos, 2 horas, ¿no? Son 4 semanas, los días martes y jueves, ¿no? Se va a acompañar con prácticas. Las prácticas son opcionales, ¿no? A veces por el tema de que a veces eh, no puedan realizar, ¿no? No es obligatorio de que haga, pero siempre existe la retroalimentación. Si es que ustedes no pueden realizar o tienen alguna duda extra, ¿no? Igual avisan inbox al coordinador, ¿no? Y conmigo podemos quedar una clase extra, por ejemplo, en el día, gratuito, ¿no? Eso no se cobra aparte solamente lo del curso, para que nosotros pues, puedan contemplar sus dudas. No, no hay ningún problema. Y si bien ustedes igual que han visto otra planilla o algo que ustedes quieran elaborar dentro de Excel, podemos elaborar también. No, no es que no se elabora, podemos elaborar, podemos realizar si es que está dentro, ¿no? También he visto si se puede hacer digamos, una hoja de datos, no podemos automatizar una hoja de datos de diferentes equipos, lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente, ¿no? Siempre y cuando tengan mm, algunas consultas, algunas dudas, con gusto podemos tener hasta clases extra para poder compartir, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos, en los cursos de dashboard que damos con Excel, últimamente todos los alumnos nos comparten sus planillas, ¿no? Para elaborar un dashboard y en clase hacemos un dashboard para que nosotros podamos ejecutar y podamos realizar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, si no tiene ninguna duda, que estamos acá, igual se les va a compartir la grabación al curso y bueno, sin nada más que decir, les invitamos a que sean parte del curso, es un curso muy completo, ¿no? El único del mercado, ¿no? Y por si acaso,
todas las clases van a ser grabadas, se va a pasar, eh, se va a pasar el link de la grabación al grupo para que lo puedan ver nuevamente. Ah, y se va a tener un Classroom, eso me olvidaba, ¿no? Vamos a manejar el Classroom para que se estén todo el material que les comparto por clase y todas las grabaciones que estén por clase lo tengan en Classroom de manera ordenada, ¿no? Porque pasa que a veces muchos suben WhatsApp, ¿no? Subes y a veces la misma información está desorganizada, ¿no? Entonces, en este caso, eh, y el Classroom va a estar ahí un año, ¿no? Para que lo puedan ver, a veces igual para los que hacen perder su número de WhatsApp. A veces muchos nos hablan, se han hecho perder mi WhatsApp, ¿no? Otra vez mandame la información, entonces se les va a tener para que ustedes van a tener. Eso, a ver, permítanme compartir. Ahí está. No fíjense así, digamos, no, video, formulario, planilla de clases, buscar funciones financieras. Vemos igual funciones financieras, ¿no? Vemos la función pago, eso me olvidaba, ¿no? También vemos cómo proyectar los costos, ¿no? de un proyecto, ¿no? Con las funciones de regresión lineal para ver si es factible, no es factible, el BIN y el TAR, ¿no? Con diagrama de seguimiento, tablas dinámicas, pregonador, le faltaría, aquí están los dashboards, tabla dinámica, y aquí faltaría solamente las clases las clases prácticas, ¿no? Para ingeniería química, eléctrica, civil, ¿no? Que civil está más que todo en buscar B, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener. ¿Ok? Bien. Entonces, también eso, ¿no? Que vas a tener ese Classroom para que ustedes lo puedan tener. Bien, mis disculpas. Bueno, bueno, sin nada más que decirles, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda. Bueno, espero que les haya servido de algo un poquito, ¿no? De ver, digamos, un poco el uso de las tablas dinámicas, el uso de los datos únicos y nada, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, lo puede hacer al coordinador del curso o cualquier administrador en el grupo que esté que les he enviado, ¿no? Y con gusto vamos a responder todas sus consultas. ¿Ya? Bien, bueno, a ver, espero verlos el día de mañana en el curso y bueno, sin nada más que decirles, hasta otra oportunidad o hasta mañana, estimados.